Buenas noches, amigos. Buenas tardes, buenos días, dependiendo cuándo y dónde nos estén oyendo. Un placer estar con ustedes en Parte Médico, su podcast sobre realidad de salud y que transmitimos desde Caracas, Venezuela. Un placer estar con ustedes de nuevo. Recordarles nuestras señas y nuestras formas de contacto a través de YouTube, @MundoUR. Dentro de la promoción de Mundo UR ponen en la cajita de búsqueda Parte Médico Julio Castro. Ahí caen directo a nuestros links y a cada uno de nuestros programas, pero también están en Spotify y en Apple Music. Pueden buscar a través de cualquiera de los buscadores de ellos. También recomendarles que sigan la programación de Radio Común en FM 99.9 Marisabel Párraga a las 7 de la noche todos los días desde Caracas, que les va a tener un abreboca de cada uno de los programas de la extensa programación de Mundo UR que tiene a través de su podcast. La idea es que expandamos nuestros horizontes en términos de comunicación y de información y ahora entremos por el camino de los podcasts, que estoy seguro que los hijos de ustedes oyen muchísimo podcast y nuestro interés es que los boomers, que son mi generación, empecemos a movernos hacia estas tecnologías digitales. Si les gusta, compártelo a través de la flecha que va hacia la izquierda, dale la manito para decirle que me gusta, suscríbete en el letrero rojo y copiar el link y lo pueden compartir en cada una de sus redes sociales, de WhatsApp, de Instagram, de Telegram, para recomendarlo a sus amigos. Hoy vamos con un tema vacacional, ¿okay? Si bien es verdad que los muchachos, el colegio, universidades están de vacaciones de verano en Venezuela y hay todavía gente que está trabajando, estamos en época vacacional. Y queríamos traerle un tema fuera de COVID, un tema vacacional y un tema quizás del cual no hablamos mucho y no es muy conocido, que es la consulta o la medicina del viajero. Y eso incluye la preparación de las personas que se van de viaje y qué cosas deberíamos tomar en cuenta cuando vamos a viajar para evitar complicaciones relacionadas con posibles eventos de salud durante el viaje. Lo primero es que ¿qué llamamos a la medicina del viajero y cuál es la lógica de la medicina del viajero? Hemos entendido a través de esta gran comunicación, este mundo globalizado, cuando viajamos de nuestro sitio natural a otro sitio, que ocurren dos fenómenos que son muy importantes y que están muy relacionados. El primero de ellos, nosotros viajamos con nuestras enfermedades a donde vamos, es decir, trasladamos nuestras condiciones mórbidas o nuestras condiciones de enfermedad a ese sitio donde vamos. Y eso tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, usted puede ir con dengue y aparece con dengue en Nueva York, que no es nada común el dengue en Nueva York. Pero hay otro elemento central, que es lo contrario de eso, que es decir, uno se expone a riesgos de salud al sitio donde voy, que quizás no estoy, con los cuales no está familiarizado. Y así como las maletas viajan con nosotros y nosotros llevamos cosas en la maleta y traemos cosas en la maleta que no llevábamos, de la misma manera el viajero viaja en la maleta con algunas condiciones y se trae algunas que vienen de regreso. Es por esto que la consejería de la medicina del viajero, que es un área relativamente dentro de la medicina, empieza a ser interesante y es una recomendación para aquellos que van a viajar. Quienes hacen históricamente medicina del viajero, en la mayoría de las partes del mundo, la consulta del viajero la hacemos los infectólogos, la hacen los internistas, vamos a explicar qué significa la consulta del viajero, pero es médicos del área clínica que están familiarizados tanto con las enfermedades que usted tiene y puede llevar, como con las enfermedades que puede adquirir a donde van. En un sitio público podemos recomendar, tenemos una consulta de viajero en el Instituto de Medicina Tropical que funciona los lunes y los miércoles a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía, sin previa cita, y ahí hacemos consulta de viajero el equipo de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical, donde yo trabajo junto con otros colegas. Lo primero es cómo es una consulta de viajero, cómo es una consulta de medicina de viajero. La consulta de viajero empieza con el itinerario del viajero. Para nosotros es muy importante saber todos y cada uno de los pasos que esa familia o esa persona va a viajar. Es decir, de dónde sale, a dónde va, qué puertos toca, cuánto tiempo va a estar en cada sitio, porque eso nos permite establecer el riesgo en cada uno, no solamente de los sitios donde va, sino del paso que implica, porque hoy en día, lo entendimos por COVID, estar en un aeropuerto es un fenómeno de riesgo. Entonces no es lo mismo estar en el aeropuerto de Puerto Ordaz que está en el aeropuerto de Estambul. En términos de riesgo, son riesgos diferentes. Entonces el itinerario es muy importante. Lo segundo que establecemos
es cuál es el riesgo al cual usted se va a someter. Y los riesgos son completamente diferentes que si usted va para un safari en África que si usted va para Finlandia a hacer un tour de fotografía o de turismo o de aventura. Son riesgos completamente diferentes y esos riesgos, los cuales usted está expuesto cuando va, digamos, son importantes establecerlos en función de su edad y su itinerario. Es importante para nosotros saber cuál es la infraestructura de salud donde usted va allá. No es lo mismo la infraestructura de salud en Madrid, que es una infraestructura robusta, fácil de acceder porque es el mismo idioma, que usted va a Groenlandia, por ejemplo, o va a un safari en África, donde es un país africano donde la infraestructura de salud puede no ser tan buena. Entonces es importante tener todo eso en cuenta. Otro de los elementos centrales de la consulta de medicina del viajero es qué vacunas usted necesita para viajar. Entonces, revisamos su estatus de vacunación previo. Por ejemplo, usted tiene al día la vacuna de toxoide porque va para un safari o va para una excursión donde va a bucear en las Islas Fiji, por ejemplo. Por ejemplo, algunas cosas son como exóticas, pero bueno, es parte de lo que la gente nos consulta, o simplemente usted va a un viaje de trabajo porque usted trabaja para una agencia de Naciones Unidas y va a hacer un viaje de trabajo a un país centroafricano, por ejemplo. Ahí la situación cambia completamente. Entonces, revisamos qué vacunas usted necesita en función de su riesgo actual y que eventualmente usted, qué vacunas pudiera necesitar. Y voy a echar un cuento aquí. Una vez se me acerca una persona que me pide cita en mi consulta para consulta de viajero. Esta persona era un economista que iba a un viaje a África, era un viaje que tenía tanto parte de trabajo como parte de distracción. Y él me comenta que, bueno, que el objetivo fundamentalmente de él era buscar ayuda para buscar la vacuna de la malaria. Yo le digo, Miguel Ángel Santos, un economista al que él quiero muchísimo, es un gran hombre y un hombre que hace mucha investigación. Le dije, Miguel Ángel, no existe vacuna contra la malaria y nos reímos. Y a través de eso empezó una amistad que hasta hoy perdura y le dijimos unas cuantas cosas que tenía que hacer con malaria, cómo prevenir la malaria en el sitio donde vive. Entonces buscamos en unos mapas, en unas páginas web, el riesgo real de la malaria en el sitio donde va y eso nos permite tomar una decisión si tiene lógica tomar tratamiento preventivo para la malaria o no tomar tratamiento, sino observarlo posteriormente y cuánto tiempo debe seguirse el paciente que está expuesto. Obviamente, si usted va a Madrid no tiene riesgo de malaria, pero en este momento si usted va a Madrid tiene riesgo de COVID. ¿Y qué cosas le recomendamos hacer o no hacer, por ejemplo? Entonces, son recomendaciones en base al tema. Otra de las recomendaciones es revisar cuál es su estatus de seguro de salud y si su seguro de salud le permite atenderse en determinadas infraestructuras de salud del sitio donde va. Esto es un elemento muy importante porque nos permite tener cierta tranquilidad. Enfermarse en otro país es una tragedia. No importa que usted se enferme en el mejor país del mundo. Los temas de costo, los temas de idioma, los temas de las propias enfermedades, porque nos ha pasado que hemos tenido pacientes con dengue hemorrágico amigos hospitalizados en un hospital de Nueva York, cuando aquí probablemente hubiera estado en su casa porque el médico que lo vio en el hospital de Nueva York no está muy familiarizado con el manejo de un dengue hemorrágico. Puede ser una situación inclusive inesperada para ese tipo de médico. Entonces, ese es el tipo de asesoría que podemos brindar. Y también otro elemento fundamental es el tema del traslado. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Cuándo debo trasladarme? ¿Cómo me voy a trasladar? Si hay posibilidad de aeroambulancia, si hay posibilidad de traslado dedicado específico para un paciente con enfermedad severa. Otro de los elementos que hacemos es identificar qué condiciones, por ejemplo, si yo soy diabético y tomo medicamento a determinadas horas o soy hipertenso o tengo una arritmia, ¿qué pasa cuando cambio de uso horario? ¿Okay? ¿Cómo modificar mis medicamentos al uso horario donde voy? ¿Qué consideraciones debo tener yo, por ejemplo, para en términos de medicamentos, y vamos a hablar ahorita del botequín de primeros auxilios, qué tipo de medicamentos debo tener yo para tener un viaje seguro? Y lo otro, identificar destinos complicados de destinos no complicados. Por supuesto, ir a Disney World no es un destino complicado, pero ir, por ejemplo, de camping a una zona de Maine puede ser un destino complicado. Hay unas enfermedades, particularmente enfermedades por garrapatas, cuando uno hace camping o va a hacer actividades al aire libre en la zona del noreste de los Estados Unidos, que obviamente no vas a tener cuando vas a estar en un parque de Disney en Florida. Entonces, identificar esos posibles riesgos para nosotros es muy importante. Siempre debemos llevar un maletín de primeros auxilios.
Las mamás lo saben y sí, casi siempre lo llevan. Yo lo que quiero es decirle qué cosas debe tener un maletín de primeros auxilios que deben hablar con su médico previamente. Lo primero, usted debe llevar medicamentos, los medicamentos que usted utilice en Venezuela, en una cantidad extra a la que usted debería tomar en base a los días que va a estar de viaje. Mi recomendación es que tenga un exceso de 25% de medicamento. Si usted va a viajar 2 semanas, lleve para 3 semanas. Si va a viajar 4 semanas, lleve para 5 semanas, porque puede ser que le salga una prueba de COVID en el sitio donde está y no pueda regresarse y tiene que quedarse una semana más y no se puede quedar sin la insulina, no se puede quedar sin el antihipertensivo, no se puede quedar sin el anticonvulsivo, por ejemplo. Entonces lleve un extra de 25% de los días que usted va a tener. Lleve precaución de medicamentos para las cosas más frecuentes. Ya hemos hablado en estos programas de qué es lo más frecuente: enfermedades intestinales, diarrea, enfermedades respiratorias, infecciones respiratorias del tracto superior, infección de piel y tejidos blandos producto de actividades al aire libre. Entonces, para estas 3 cosas, lleve medicamento que le permita resolver cosas simples. ¿Qué insumos debo llevar más allá de medicamentos? Adhesivo, debo llevar algunas gasas, debo llevar alguna crema antibiótico que se consigue en cualquier parte, debo llevar alcohol. Hoy en día es más fácil tener alcohol porque todos utilizamos el alcohol para lavarnos las manos. Debe llevar analgésicos de diferentes tipos, más si hay una persona alérgica a algún tipo de analgésico en su grupo de viaje. Debe llevar medicamentos para el mareo y debe llevar un par de inyectadoras, porque en algunos países es muy difícil conseguir inyectadoras en la farmacia. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy complicado conseguir inyectadora y quién lo inyecte. Entonces, usted debe tener alguna inyectadora que va a seguir para preparar unas gotas, para preparar un medicamento o eventualmente para llegar un medicamento. Otra de las cosas que le recomiendo que lleve en su maletín de primeros auxilios, que es muy pequeñito y no le va a dar problema, es goma de una sola gota, goma loca que llamamos en Venezuela. La goma loca puede servir para curar heridas, puede servir para suturar una herida en un sitio distante, que si usted está en un viaje donde no tiene acceso a atención médica en 24 o 48 horas y tiene una herida porque se cayó en una excursión, se cortó con un cuchillo, puede unas gotas de goma loca resolver un problema muy rápidamente y muy fácilmente. Y debe tener un mini manual escrito en su teléfono que su médico le indique las dosis de los medicamentos que lleva. No es la misma dosis de ampicilina o de ciprofloxacina en un niño de 2 años que en un adulto de 70 kilos. Son dosis completamente diferentes y son intervalos diferentes. Entonces, si usted lleva unos medicamentos, lleve como una chuleta de cuál es la dosis de cada uno de esos medicamentos. Eso, usted tiene un botiquín básico que va a ampliar si usted va a una zona donde eventualmente va a una zona de riesgo de picada de escorpión. Bueno, probablemente va a tener que llevar, va a dormir al aire libre en carpa, va a tener que llevar un suero antiescorpiónico, un suero antiofídico que requiere refrigeración y eso requiere un extra. Entonces, nunca menos de lo que les dije, eventualmente un poco más dependiendo del tipo de viaje que va a hacer. Una pregunta interesantísima y muy frecuente que no nos hacemos cuando tenemos situaciones médicas, cuando viajamos, es cuando regresar, o sea, cuando abortar el viaje y decidir regresar a nuestro país. Y les voy a dar algunas claves para eso. 1, prediscutir con nuestro grupo de viaje las condiciones de un aborto del viaje. Es decir, si viajamos con personas que están enfermas, que eventualmente pueden empeorar su condición médica, prediscutir con el grupo de viaje: mira, si fulano se empeora, nos tenemos que regresar. O fulano o sigue una parte del viaje y otra parte se regresa. Eso debería estar discutido con anterioridad para evitar situaciones complicadas. Lo siguiente, si se produce una enfermedad grave, ¿okay?, debemos establecer con el equipo médico en el sitio donde está la idoneidad de un traslado. ¿Por qué? Porque el traslado es una situación inestable que en un paciente puede empeorar su condición. Entonces, dependiendo de dónde estemos, la situación, tenemos que tomar una decisión. Me acuerdo que un familiar una vez me llamó de China porque su esposa tenía un absceso hepático en China en ese momento y regresar a China implicaba por lo menos casi 3 días de vuelos en avión y en esas primeras horas que la situación no estaba estable, el paciente estaba con fiebre, con escalofrío, se sentía muy mal, no era buen momento para trasladarla. Entonces hay que buscar el timing idóneo, que es una suerte de combinar la opinión de los médicos que están viendo el paciente en el sitio donde está con el médico que conoce el caso o que conoce el paciente aquí en Venezuela. Es importante entender que para un traslado necesitamos estabilidad del paciente primero que todo. No debe trasladarse un paciente inestable y además de eso debemos hacer un traslado seguro.
una condición de traslado, no debe hacerse improvisadamente y debe tenerse los recursos a mano. Esto, de alguna manera, nos pone en una situación de viaje. Les repito, enfermarse de viaje no es una situación agradable, es una situación que implica costos, que implica estrés para nuestro viaje y que implica cambiar un itinerario completamente. Pero si nosotros estamos preparados, con todas estas normas que yo le dije, hacemos una consulta previajero, sobre todo a esas zonas que requieren algún cambio en nuestro estilo de vida o requieren vacuna o requieren prevención o requieren medicamentos especiales, hacer una consulta de viajero previamente, tener un buen botiquín de primeros auxilios, tener a la mano en nuestro WhatsApp o en nuestro teléfono el teléfono de nuestros médicos para consultarle en el momento. Y lo más y muy importante, tener en cuenta el tema del cambio del uso horario cuando vamos a hablar con alguien que está en un uso horario diferente. No me queda sino despedir. Viajen seguros. Con estas recomendaciones creo que van a viajar con un poco más de tranquilidad. Protejan a los vulnerables en el viaje y a las personas que están enfermas y vamos a tener un viaje muchísimo más placentero. Recordar nuestras redes, Parte Médico, podcast Parte Médico, Julio Castro a través de YouTube, Spotify o Apple Music. Pueden suscribirse, pueden compartir esta información, pueden darle al link y copiar el link en su teléfono o en su computadora y compártalo. Suscríbete si es de tu utilidad para que te salga la campanita y te avise cuando hay programas nuevos y nos esperamos con toda seguridad cuando regresen de viaje en los próximos capítulos de Parte Médico. Se les quiere mucho, nos vemos pronto.